decir que yo debo evaluar si el salario, si el salario es mayor de 100.000. Entonces, esa validación debo hacerla antes, porque yo no puedo venir a calcularle a las personas el, este tipo de impuesto. O sea, no pudiera hacerlo, pero no hay necesidad. Así nos evitamos problemas. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, aquí hago un if en el cual le pregunto si el salario es mayor o igual a 100.000. Ahora bien, ¿cómo sé el salario? Bueno, el salario se calcula multiplicando las horas trabajadas por el salario por hora. Entonces vamos a crear una nueva variable que vamos a llamar sueldo bruto, que vamos a iniciar en cero. Entonces, luego vamos a decir que sueldo bruto va a ser igual a qué? Bueno, a salario por hora por las horas trabajadas. Entonces, ahora vamos a realizar una pregunta. Si el salario por hora, salario bruto, perdón, es, es mayor o igual a 100.000, entonces, ¿qué? No paga impuesto. Pero si es, perdón, si el salario bruto es mayor o igual a 100.000, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí es que yo le voy a calcular esto. ¿Por qué? Porque de lo contrario no pagan. Acá adentro ponemos esto. Entonces, de lo contrario, entonces el salario bruto va a ser igual a qué? Al mismo salario bruto. Entonces, realmente esto es innecesario, pero bueno. Entonces, los trabajadores y obreros reciben un pago, no pagan impuestos. O sea, esto se va. Al final se debe imprimir el total a pagar a los trabajadores y empleados. Entonces ya ahí tenemos nuestro programa escrito en Word. Ahora vamos a pasar esto al lenguaje de programación, que en este caso es C Sharp. Entonces vamos a intentar transcribir esto de la siguiente manera. Ya en el lenguaje tenemos que comenzar a utilizar eh, los tipos de datos. Los tipos de datos que en nuestro caso de salida va a ser un texto. Entonces, los textos que son caracteres. ¿Y cómo se representan los caracteres? String. Entonces, le vamos a llamar salida y en este caso vamos a ponerle igual a nada. Y nos llevamos esto. Bien. Luego tenemos otra variable llamada horas trabajadas, que vamos a simplificarlos. Vamos a poner HT o HT, se ve más bonito. ¿Y de qué tipo son las horas trabajadas? Él pudo haber trabajado 1 hora y media, sí. Él pudo haber trabajado 3 horas y media y un cuarto, sí. Entonces, ¿de qué tipo debe ser? Bueno, debe ser o double o decimal o float. En tu caso vamos a utilizar decimal.
Algo muy importante que no se puede olvidar nunca es poner punto y coma después de cada instrucción. Entonces, luego tenemos otra variable que es salario por hora. Vamos a simplificarla y vamos a decir que es SH. Y esta variable, salario por hora, ¿de qué tipo debe ser? Bueno, puede ser double, puede ser decimal o puede ser float. En otro caso vamos a utilizar nuevamente el decimal. Porque recuerden que el salario por hora puede ser 5.8, 27.94, lo que sea, ¿cierto? Y la inicializamos en 0 y que no se nos olvide el punto y coma. Luego necesitamos otra variable que se llame tipo, que vamos a llamar simple y sencillamente T. ¿Esta variable de qué tipo puede ser? Bueno, nosotros acá solamente vamos a recibir dos valores y esos dos valores son 1 obrero o 2 empleado. Por ende, vamos a simplificarnos la vida y vamos a decir simplemente INT. Entonces ponemos el punto y coma acá y vamos a poner esto en comentario para que no se nos pierda. Los comentarios se ponen en C# con esta barra, dos barritas de esta, el backslash como se conoce, es para poner un comentario. Y en este caso no es igual a Z, sino igual a 0. Entonces necesitamos otra variable llamada salario bruto, sueldo bruto, que es de tipo decimal. Y vamos a llamar SB. Y vamos igual a inicializar en 0. Ahora bien, vamos a realizar un proceso en el cual vamos a pedirle al usuario todas las entradas necesarias para llenar estas variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a imprimir un mensaje que nos diga, después de estas inicializaciones, vamos a imprimir un mensaje que nos diga algo como vamos a ponerle un decorado un poquito bonito. Bien, una vez terminado este decorado, vamos entonces a seguir con nuestro programa. Entonces, vamos a imprimir un mensaje vacío para un tema de estética. A imprimir un mensaje vacío. Y una vez digitado el mensaje, impreso, perdón, el mensaje vacío, vamos entonces a proceder con nuestro programa. Vamos a preguntarle, ¿qué es lo primero que tenemos que preguntarle? Las horas trabajadas. Entonces vamos a preguntarle cuáles fueron las horas trabajadas. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos que preguntarle? Vamos a de una vez con todo lo que tenemos que preguntarle. Tenemos que preguntarle también el salario por hora y el tipo de empleado. Entonces vamos acá a preguntarle y acá vamos a decirle, ya tenemos los tres mensajes de salida en los cuales le vamos a pedir al usuario. Ahora bien, tenemos que almacenar esos valores que él haya digitado
en las variables. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, después de donde dice las horas trabajadas, vamos a decirle a nuestra variable horas trabajadas, que va a ser igual a qué? Igual a que a console punto read line. Ahora bien, esto es una indicación de que lea esa variable. Sin embargo, lo que él va a digitar, ¿qué es? Él va a digitar un carácter. Independientemente de que el carácter sea numérico o no, la computadora entiende que eso es un carácter. Por ende, nosotros tenemos que realizar una conversión para evitar inconvenientes de lectura. Entonces, acá nosotros vamos a poner el tipo de datos de hora trabajada, ¿cuál es? Decimal, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a poner en realidad esto es una mala práctica. Nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer una variable de lectura, la cual será en la cual es donde nosotros vamos a asignar estos valores. Nosotros vamos a decir que lectura va a ser igual a eso. Y luego nosotros vamos a decirle que horas trabajadas va a ser igual a qué? A el qué? Lectura, lector. Y punto y coma. Luego vamos a repetir este mismo proceso después de cada mensaje, pero en este caso va a ser a el salario por hora SH, HT, SH, y en este caso va a ser al tipo. En este caso es tu INT32. Bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces con esos valores que él haya digitado, vamos a realizar el cálculo del salario bruto. Salario bruto dijimos que es SB. Entonces, SB va a ser igual a ¿qué? A salario por hora por, que es una multiplicación, simple y sencillamente que vamos a hacer HT, punto y coma. Entonces, ya tenemos una vez realizado ese cálculo, entonces tenemos que proceder a preguntar, ¿salario bruto es mayor o igual a 100.000?